Bien, en nuestro siguiente avance con relación a este interesante tema que nos hemos propuesto desarrollar sobre los huérfanos de la fe, ah, creemos que no puede ser estructurado, ah, catalogado y referenciado sin utilizar el andamiaje correcto de las escrituras, obviando, eso sí, todo lo que tenga que ver con los aspectos corruptores que fueron acaeciendo en la medida que el proyecto, la misión, la meta se iba acercando a su final. Y esto, pues, no lo decimos nosotros, sino que está plasmado en las escrituras. Quedó, diríamos, un porcentaje de esta corrupción que ya empezaba a desarrollarse aún en el ministerio del Mesías Jesús, y que estamos en alguna medida obligados a consultar, a leer, a verla y a oír la denuncia o las denuncias que en su momento se presentaron en torno a este tema en particular. Creemos nosotros que um, hay muchas cosas que no se enseñan, no se debaten, somos fuertes impulsadores del debate, creemos que todo debate es válido, creemos que el porqué es válido, creemos que no deben de aceptarse las cosas ciegamente, sino que debe de haber un periodo de tiempo de entendimiento. Y este entendimiento es, consideramos nosotros, importantísimo, necesario. Pero si no se debate, si no se cuestiona, entonces nosotros vamos a cometer una serie de errores que después pues vamos a pagarlos caros. Y es lo que lamentablemente ha estado recogiendo, amalgamando, uniéndose a los grupos religiosos. Estos errores que son fundamentales y necesarios que se expongan. Pero obvio, nuestro tema principal es los huérfanos de la fe. Y para ello vamos a usar cuanta herramienta sea necesario para no perder el camino, para encontrar la verdad y para tener vida. Y eso solo el Mesías Jesús lo da. Volvemos a insistir en el texto: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es para nosotros fundamental. Pero no podemos nosotros eh, hacer una toma de acercamiento si no estamos claros que existe un gran manto de oscuridad en torno a la misión del Mesías Jesús en la tierra, y que han estado contribuyendo en una medida extraordinaria a nivel industrial, diría yo, los grupos religiosos. Póngale el término que usted quiera, use la denominación que quiera, eso no es ningún problema.
para una cuestión como más manejable, en nuestro caso, como iglesia, los hemos catalogado entre los paulinos, los pedristas, los juancistas y otras hierbas. Así nosotros los catalogamos y ahí a cada uno de estos sectores se unen una X cantidad de grupos religiosos y denominaciones. Una gran cantidad, una cosa exagerada. Pero que no es tampoco el tema de fondo, no es el meollo del asunto. Entonces, no podemos nosotros acercarnos, tener una aproximación de el contexto histórico que queremos ocultar si no usamos las herramientas que son elementales, básicas y necesarias. Y para hacer eso, pues creo yo que como sostenemos, existe un manto de oscuridad, una férrea ignorancia, un profundo desconocimiento y un ávido interés porque la gente no entienda la labor del Mesías Jesús y las etapas que él vivió hasta su muerte. Porque ya cuando hablamos de la resurrección, gloriosa resurrección, tenemos que cambiar el lenguaje. Pero antes de la resurrección, nuestro lenguaje debe ser otro. Entonces, para poder tener una amplitud lo más exacta posible, tenemos que hacer cuenta, tenemos que hacer uso, vuelvo a repetir, de algunas herramientas que son fundamentales. Una de ellas es la visión. Sin la visión nosotros no podemos tener una perspectiva única del entorno de cosas que se movían alrededor del Mesías. Sin la visión nosotros no podemos ni siquiera acercarnos a el porqué de las cosas, que para nosotros como iglesia es fundamental. Siempre hemos creído que el porqué, así como el cuestionamiento, son cosas elementales y cosas básicas. Entonces, sostenemos que tenemos que usar la herramienta de la visión para un aproximamiento lo más necesario posible para poder entender algunos eventos o sucesos que se desarrollaron en la vida y ministerio del Mesías Jesús. Pero además de la visión, necesitamos también nosotros utilizar otras herramientas. Una de ellas es los hechos históricos. Y estos hechos históricos no pueden abstraerse, o sea, no pueden desunirse o separarse de lo que en otro estudio que estamos llevando aparte sobre el libro de Apocalipsis o Revelaciones, hemos denominado pesos y contrapesos en la verdad. Es algo muy elemental, créanme que muy elemental. Estos pesos y contrapesos nos permite descubrir cuando estamos frente a un engaño histórico, a un engaño ideológico, a un engaño dogmático, a un engaño doctrinal. Y bueno, podríamos continuar con una lista de engaños, pero creo que tampoco esa es la idea. Nuestra idea fundamental es que las herramientas se vayan pudiendo identificar y a la par de identificarlas, usarlas. Entonces, los hechos históricos con los pesos y contrapesos van a ser una cosa fundamental, increíblemente fundamental.
Por eso también el libro de Revelaciones no podemos estudiar el libro de Revelaciones para nuestro caso, puede ser para otra gente que no es necesario, pero para nosotros es fundamental que hayan pesos y contrapesos, porque eso nos permite a nosotros descubrir la verdad a toda costa, y eso ya es decir mucho. Entonces, imagínense ustedes esta aura oscura que rodea la personalidad del Mesías Jesús, no porque el Mesías Jesús sea oscuro, sino de él emana la luz de Dios. El problema es que los seres humanos, a través de los tiempos, le han rodeado de una aura oscura en el simbolismo. Y esta aura oscura no permite ver con claridad el verdadero mensaje que el Mesías Jesús trajo a la tierra, que dista extraordinariamente de lo que tenemos o de lo que nos sobrevive o de lo que queda del mensaje del Mesías Jesús. Entonces es una labor, creemos nosotros, titánica. Es una labor donde vamos a tener que buscar auxilio, ayuda, para poder lograr lo que estamos pretendiendo lograr. Y es identificar a estos huérfanos de la fe y por qué están surgiendo y siguen surgiendo huérfanos en la fe. Y estos huérfanos son de todos los grupos religiosos habidos y por haber, sean paulinos, sean pedristas, sean juancistas o de otras hierbas. Usted de repente va a andar en la calle y se va a topar con algún resentido o con alguien que ya no encaja en algún grupo religioso, que se siente mal, que considera que es engaño, que es mentira, que es las causas, las imputaciones, el porqué de las cosas puede ser, diría yo, pues variado. Pero lo que no es variado son los huérfanos en la fe. Entonces, para poder entender esto, necesitamos construir una arquitectura que no existe, que debió existir, sí, sí creemos que debió existir, que hemos analizado en el tema de la, ¿cómo se llama?, de las instituciones que no se consolidaron. Sí, lo hemos analizado, hemos tratado de compartir algunas opiniones con relación a algunas disputas que tenemos nosotros, tanto con los apóstoles como los que siguieron supuestamente la línea de la fe del Mesías, al no construir las instituciones que el Mesías Jesús esbozó y que eran necesarias para la fe. Que ese también es, diríamos nosotros, un tema complicado, eh, fuerte y difícil de manejar. Y que ha producido, está produciendo y seguirá produciendo una serie de comportamientos anormales, una serie de choques y de controversias, pero que también tenemos que dejar a un lado porque no es el meollo del asunto, sino que lo que pretendemos nosotros es tratar de esbozar en lo que permite la escritura las verdaderas instituciones que el Mesías Jesús quiso que se edificaran, pero que lamentablemente pues no ocurrió así. ¿Y por qué nosotros sostenemos que no ocurrió así? ¿De dónde sacamos nosotros que no ocurrió así? Bueno, la historia de la iglesia es una historia bien compleja,
bien complicada, no es tan simple. Hay gente que considera que puede utilizar hechos históricos y decir, bueno, la historia de la iglesia es esta. Pero para nosotros, diríamos así en lenguaje común, no es simple, no es fácil. Porque recuerden que la iglesia le pertenece al Mesías Jesús. Él construyó, ¿cómo se llama? La institución de la iglesia. Pero es una institución que no se consolidó y que los apóstoles y los que siguieron después de los apóstoles no la consolidaron. Y esta no consolidación, pues ya hay un texto que nos habla de esta circunstancia, de esta situación. Y en él podemos apreciar con lujo de detalles que la iglesia como tal fue una institución que no pudo consolidarse porque a los que les correspondía consolidarla no lo hicieron. Así de simple, así de sencillo, no lo hicieron. Entonces, como pueden observar ustedes, entender estos hechos históricos no va a ser simple, no va a ser sencillo, porque se nos ha ocultado mucha verdad y se han corrompido los grupos religiosos. Los paulinos están podridos, los pedristas están destartalados, los juancistas no digamos, y las otras hierbas peor todavía. Entonces, miren esta cuestión, ¿hasta dónde ha llegado? Yo recuerdo cuando empecé a estudiar, ¿va? No a leer, que hay una gran diferencia entre leer y estudiar. Cuando empecé a estudiar el libro de Apocalipsis, yo me hice una cantidad exagerada de preguntas. Tenía un serio cuestionamiento. Y ese serio cuestionamiento había nacido de la profunda necesidad de saber la verdad de muchas cosas. Entonces, para que vean ustedes este juego de pesos y contrapesos, ¿a dónde nos lleva? ¿Y por qué es fundamental aprender a utilizarlo en las escrituras? Mucha gente, y muchos historiadores, consideran y disputan, paulinos, pedristas, juancistas y otras hierbas, el nacimiento de sus grupos religiosos. Y todos dicen que nació en el aproximadamente año 33 de la era del Mesías, cuando el Mesías vino a fundar la iglesia. Cualquiera que oye eso, diría eso es así, eso es así. Y eso lo hablamos de todos los habidos y por haber, ¿va? Porque todos, sin excepción de ninguno, todos dicen que su grupo religioso se fundó en tal fecha. Entonces, dentro de las cientos o miles de preguntas que yo tenía en aquel entonces, y esta la voy a compartir no con el propósito que estamos estudiando Apocalipsis, ¿va? Porque no es la idea, sino para que tengan una panorámica más clara. Yo me preguntaba cuál era la verdadera iglesia de Dios y qué había pasado con la iglesia. Porque, bueno, yo pertenecía a algunos grupos religiosos y todos se disputaban eso. Empecé de un lado y terminé en otro, porque nunca hallaba
las respuestas a mi interrogante, ¿va? Me quedaba un tiempo y empezaba a leer sus doctrinas y de repente me preguntaba cosas y a veces las externaba y no me podían dar una respuesta satisfactoria, una respuesta clara. Siempre había una bruma terrible ahí, ¿va? Entonces, estudiando el libro de Revelaciones, yo me hice una serie de preguntas, ¿va? La primera de ellas es dónde estaba la iglesia verdadera de Dios, qué había pasado con la iglesia de Dios y cómo podía identificarla. Entonces, para los que han leído o estudiado el libro de Revelaciones, recordarán el capítulo 1. En el capítulo 1 hay, según los pesos y contrapesos, hay palabras puestas por Juan que no avala el Mesías y que las descarta. O sea, que no son parte del texto del libro de Revelaciones, porque para los que han seguido los demás estudios con nosotros saben que el libro de Apocalipsis o Revelación es un libro que creó Dios. O sea, no es de hechura humana, es de escritura divina. Pero bueno, no quiero entrar a eso porque entonces vamos a convertir esto en otra cosa y no es la idea. El asunto es que en el capítulo 1 se hace una referencia bien interesante. Y es que se habla de un misterio. Del misterio de las 7 estrellas que están a la diestra del Mesías y de los 7 candeleros de oro. La parte que a mí me va a interesar más es la parte de los candeleros. Dice el Mesías Jesús que en el capítulo 1 del libro de Revelaciones, versículo 20, en la parte final dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cuando yo leí este pasaje, me llamó mucho la atención porque supuestamente, y para los que han leído un poco de historia de la Iglesia de Dios o de los grupos religiosos, saben que se fundaron un montón de, de iglesias de Dios. Un montón. Póngale una cantidad. Un montón. Pero ya para cerrar el primer siglo, que aparece el texto de Apocalipsis o el de Revelaciones, ya el Mesías Jesús nos presenta a nosotros, y así yo lo he entendido, una estadística divina. Bien, qué interesante, ¿va? Y en estadística divina, el Mesías Jesús nos dice que de todos aquellos grupos que se habían formado en el tiempo de Pablo, de Pedro, de Juan y de otros más, ya solo quedaban 7. Solo 7. Ya para cerrar el primer siglo. Ya solo habían 7. Y estas 7 que usted lee ahí, le queda a usted en la mente o le surgen a usted en su mente un sinnúmero de interrogantes. Bueno, ¿y todas las demás qué pasó? Bueno, y no es que de aquí nace la religión babilónica católica romana. ¿Y cómo es que ya solo quedan 7? Y entonces dice uno, uy, Dios mío, ¿y entonces qué es lo que he estado creyendo? ¿Y qué me han estado enseñando? ¿Y que supuestamente he estado, entre comillas, aprendiendo? Si el Mesías en la revelación que da, porque es una revelación, me dice, mira, aquí está la estadística de cuántas han quedado al día de hoy. Al día de hoy, o sea, antes del cierre del primer siglo, solo quedan 7. ¡Wow! Dice uno, me perdí de algo. ¿Qué está pasando aquí? Entonces los pesos y contrapesos empiezan a funcionar.
Y dice uno, Dios mío, me han estado engañando. ¡Wow! ¿Y a dónde lleva todo esto? Estos religiosos son paganos y son babilónicos, son perversos. Porque, ¿cómo es que solo hay 7 ya? De aquel montonón que comenzó, que comenzaron los apóstoles, solo quedaron 7. ¡Wow! Dios mío, aquí hay un problema. Pero solo traigo esta mención, no porque lo voy a estudiar, porque esto no pertenece aquí, pero sí lo estoy haciendo para que vean ustedes los pesos y contrapesos que son los mismos que vamos a utilizar cuando empecemos a acercarnos al tiempo del Mesías y a tratarle de dar vida a las instituciones que debieron de consolidarse y no se consolidaron. No quiero despedirme yo sin antes invitarles a escribirnos al correo electrónico laultimaiglesia@gmail.com. Usted nos puede mandar sus preguntas, sus interrogantes, sus dudas y sus inquietudes. También puede visitar la página web laultimaiglesia.com, donde hay un gran repertorio de información, donde están también los distintos estudios y podcasts que hemos estado elaborando para que usted decida qué temas pueden interesarle. La verdad que debo quedarme aquí. Quisiese ahondar más en el tema, pero cuestión de espacio y tiempo. Vamos a continuarlo en una cuarta entrega de los huérfanos de la fe. De antemano, pues, le agradecemos por la atención prestada y muchas gracias.